Ahora veremos los derechos de propiedad y derechos humanos. Los socialdemócratas generalmente aceptarán el derecho de cada individuo a su libertad personal, a su libertad de pensar, hablar, escribir y realizar intercambios personales tales como la actividad sexual entre adultos anuentes. En resumen, intentan sostener el derecho individual a la propiedad de su propio cuerpo, pero luego niegan su derecho a la propiedad, esto es, a la propiedad de objetos materiales. De ahí la típica dicotomía de los socialdemócratas entre los derechos humanos, que defienden, y los derechos de propiedad, que rechazan. Sin embargo, ambos derechos, según el libertario, están inextricablemente entrelazados, se sostienen y caen juntos. Tomemos, por ejemplo, al socialista que aboga por la propiedad gubernamental de todos los medios de producción mientras defiende el derecho humano a la libertad de expresión o de prensa. ¿Cómo se puede ejercer este derecho humano si a los individuos que constituyen el público se les niega el derecho a poseer propiedad? Si, por ejemplo, el gobierno es dueño de todo el papel de diario y de las imprentas, ¿cómo es posible ejercer el derecho a la libertad de prensa, ya que en ese caso el gobierno tiene, necesariamente, el derecho y el poder de asignar ese papel, y el derecho de alguien a la libertad de prensa desaparece si el gobierno decide no asignárselo? Y dado que el gobierno debe asignar el escaso papel de diario, de alguna manera, el derecho a la libertad de prensa de, digamos, las minorías o los subversivos antisocialistas sería denegado de manera sumaria. Lo mismo se aplica al derecho a la libre expresión, si el gobierno es dueño de todos los recintos de reunión y por lo tanto los asigna como mejor le parece. O, por ejemplo, si el gobierno de la Rusia soviética, siendo ateo, decide no destinar los recursos escasos a la producción de matzá para los judíos ortodoxos. La libertad de culto se transforma en una burla, pero, nuevamente, el gobierno soviético puede alegar que los judíos ortodoxos son una pequeña minoría y que el equipamiento de capital no debería desviarse hacia la producción de matzá. La falla básica de la separación que hacen los socialdemócratas entre los derechos humanos y los derechos de propiedad es que consideran a las personas como abstracciones. Si un hombre tiene el derecho a la propiedad de sí mismo, al control de su vida, entonces en el mundo real también debe tener el derecho de conservar su vida obteniendo y transformando recursos. Debe ser capaz de poseer la tierra sobre la que se yergue y los recursos que debe utilizar. En suma, para mantener su derecho humano, su derecho de propiedad sobre su propia persona, también debe tener derecho de propiedad sobre el mundo material, sobre los objetos que produce. Los derechos de propiedad son derechos humanos y son esenciales para los derechos humanos que los socialdemócratas intentan preservar. El derecho humano a la libertad de prensa depende del derecho humano a la propiedad privada del papel de diario. En realidad, no hay derechos humanos que sean separables de los derechos de propiedad. El derecho humano a la libertad de expresión es sencillamente el derecho de propiedad para alquilar un recinto de reunión a sus dueños o para poseer uno. El derecho humano a la libertad de prensa es el derecho de propiedad para comprar materiales y luego imprimir folletos y libros y venderlos a quienes estén dispuestos a comprarlos. No hay un derecho extra a la libertad de expresión o a la libertad de prensa más allá de los derechos de propiedad que podemos enumerar en cualquier caso. Y más aún, al descubrir e identificar los derechos de propiedad involucrados, se resolverá cualquier conflicto aparente de derechos que pueda surgir. Consideremos el clásico ejemplo en el que los socialdemócratas generalmente aceptan que el derecho a la libre expresión
de una persona debe ser restringido en nombre del interés público. El famoso fallo del juez Holmes, según el cual nadie tiene derecho a gritar "fuego" falsamente en un teatro lleno. Holmes y sus seguidores han utilizado este ejemplo una y otra vez para probar la supuesta necesidad de que todos los derechos sean relativos y tentativos antes que precisos y absolutos. Pero el problema que se plantea aquí no es que los derechos no puedan ser llevados demasiado lejos, sino que todo el caso se discute en términos de una libertad de expresión vaga e imprecisa, más que en términos de derechos de propiedad privada. Supongamos que analizamos el problema desde el aspecto de los derechos de propiedad. El que causa un alboroto al gritar falsamente "fuego" en un teatro lleno es necesariamente o el dueño del teatro o su representante o un cliente que pagó. Si es el dueño, entonces está cometiendo fraude contra sus clientes. Tomó su dinero a cambio de la promesa de exhibir una película o una obra teatral y ahora interrumpe el espectáculo gritando "fuego" falsamente y deteniendo la exhibición. De esta manera ha incumplido su obligación contractual y por lo tanto ha robado la propiedad, el dinero, de sus clientes, violando sus derechos de propiedad. Supongamos ahora que quien grita es un espectador y no el dueño. En ese caso, está violando el derecho de propiedad del dueño, como también el de los otros espectadores a presenciar el espectáculo por el cual pagaron. Como espectador, obtuvo acceso a la propiedad en ciertos términos, incluyendo una obligación de no violar la propiedad del dueño ni interrumpir la exhibición que éste organizó. En consecuencia, su malicioso acto viola los derechos de propiedad del dueño del teatro y de todos los demás espectadores. No hay necesidad, entonces, de que los derechos individuales estén restringidos en caso de que haya alguien que falsamente grita "fuego". Esos derechos siguen siendo absolutos, pero son derechos de propiedad. Aquel que con intención maliciosa grita "fuego" en un teatro lleno es en verdad un criminal, pero no porque su llamado derecho a la libertad de expresión deba ser pragmáticamente restringido en nombre del bienestar público. Es un criminal porque ha violado clara y obviamente los derechos de propiedad de otra persona.